El 6% de los embarazos no deseados, el 4% de los abortos y el 6% del uso de la píldora del día después son datos de mujeres mayores de 40 años. Cifras que explican la importancia que tiene continuar usando medidas anticonceptivas en los años previos a la menopausia. De esto vamos a hablar con nuestros primeros invitados de hoy, dos expertos en el tema. Ellos son el doctor Modesto Rey, que es el presidente de la Sociedad Castellano-Leonesa de Contracepción. Bienvenido a Segovia es así. Buenas tardes, gracias. Y la doctora Rosario Casado, que es ginecóloga, además en el Hospital de Segovia. Bienvenida a Segovia es así. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, estas cifras corresponden a un estudio del año 2008 de la Sociedad Española de Contracepción, y lo primero de todo es a qué se debe, por qué con estas edades avanzadas en las que se supone que ya tienen en las mujeres pues, una situación familiar estable, nos encontramos con problemas de este tipo. Bueno, porque hemos querido centrar nuestro congreso en estas edades precisamente porque la perimenopausia es una etapa en la vida de la fisiología femenina con muchos cambios muy impredecibles. Empiezan a aparecer alteraciones fisiológicas dentro de la endocrinología y la fisiología de la reproducción y de todo el sistema hormonal femenino, en la que las alteraciones en los ciclos pueden conllevar a muchas pacientes a pensar que ya no necesitan un método anticonceptivo. Y precisamente es este tipo de filosofía el que hace que aparezcan embarazos no deseados en una etapa en la que la mujer ya, digamos, tiene unos planes hechos de vida, su vida hecha, sus objetivos laborales más o menos encauzados, aparecen otro tipo de problemas. Entonces, un embarazo siempre puede constituir pues, un imprevisto y un pequeño percance con el que no contaban. Por eso queremos advertir que efectivamente es necesario, es conveniente romper algunos mitos en relación con determinados métodos anticonceptivos, hablar desde los beneficios no anticonceptivos de estos métodos, valorar alternativas, opciones que hay para todo el mundo, valorarlos en cuanto aparecen también otro tipo de patologías concomitantes que debido a la edad también pueden ser más frecuentes y que pueden también empeorar el diagnóstico de un embarazo que puede ser de más riesgo simplemente ya no por la edad, sino por otro tipo de situaciones médicas que puedan estar en esa misma etapa vital. Quizá parezca una pregunta simple, pero dado que son muchos los casos, ¿en qué edad, a partir de qué edad o de qué momento puede una mujer no puede quedarse embarazada, puede dejar de quedarse embarazada? Bueno, la perimenopausia es un concepto fácilmente definible, es pasar de poder tener hijos a pasar a no poder tener hijos. Pero entre medias hay un momento que es el que nos confunde. Esto es. Eso que es muy preciso, desde el punto de vista del tiempo es muy impreciso, es decir, no sabemos cuáles son los límites temporales y solo lo sabemos a posteriori. No existe un momento exacto en el que podamos decir que una mujer no tiene riesgo reproductivo, salvo que ya haya pasado un año desde la fecha de su última regla, que es cuando etiquetamos la menopausia, pero siempre es un diagnóstico retrospectivo, siempre es un diagnóstico a posteriori. Por lo tanto, y aunque ahora mismo hay estudios en España para intentar evaluar la fecundidad de las mujeres por encima de los 50 años y parece ser que se puede ser un límite bastante seguro, en estos momentos la única seguridad que tenemos es que las mujeres, independientemente de que tengan ciclos regulares o irregulares, mientras persistan estos ciclos, deben protegerse porque no hay ninguna seguridad que no se puedan quedar embarazadas. ¿Cuándo consideramos que ha pasado tiempo suficiente como para pensar que ese era el último ciclo y que ya... Cuando pasa un año desde la fecha de la última regla es cuando se define el momento exacto de la menopausia. Por lo tanto, es un periodo muy largo. Es un periodo muy largo el que hay que esperar para tener constancia desde el punto de vista, digamos, clínico, desde el punto de vista en el que todos, en las mujeres, pueden saberlo. Hay otros criterios para intentar hacer el diagnóstico, que son criterios analíticos, es decir, mediante determinados parámetros nosotros podemos determinar la mayor o menor capacidad fértil de una mujer, pero siempre seguimos hablando de criterios con un cierto grado de inseguridad. No hay ningún diagnóstico absoluto, ni siquiera analítico. Hemos visto mujeres
jóvenes o no tan jóvenes que después de estar mucho periodo de tiempo sin tener reglas e incluso habiéndoseles hecho analíticas que nos certifican que esos ovarios ya no tienen capacidad de producir óvulos, eso es lo que dicen los análisis, pero luego curiosamente han vuelto a tener reglas y algunas de estas mujeres han vuelto a tener posibilidades de embarazo. Por lo tanto, es un periodo indefinido, es un periodo de alto riesgo precisamente por eso, porque se baja la guardia, y es un periodo en el que los embarazos no deseados también tienen consecuencias muy demoledoras en las familias donde se produce, ¿no? por la época de la vida en la que estábamos hablando. Quizá me llama la atención relacionado a lo que decía el doctor Rey, y teniendo en cuenta las cifras que decíamos al principio de esta entrevista, ese 4% de abortos en mujeres mayores de 40 años. Es un cambio de vida total, por eso se justifican en muchos casos esta decisión de aborto. Y relacionado con esto, la pregunta es inevitable, imagino que ya se hacen una idea de lo que les voy a preguntar a continuación, y es ¿qué supone en estos casos la nueva ley del aborto que está en trámite? Bueno, están pendientes las regulaciones. La que tenemos hasta ahora aprobada del año 2010 es una ley que consideramos que puede ser adecuada, apta para todo tipo de mujeres, desde el punto de vista social, ahora mismo bien aceptada y bien tolerada, que no ha generado excesiva conflictividad, y por ahora otras novedades no podemos tampoco juzgar porque aún no existen esas modificaciones. Si me permites una precisión, yo sí que quería hacer alguna puntualización, incluso desde lo que es la opinión de la Sociedad Española de Contracepción y la Sociedad Castellano-Leonesa de Contracepción. Primero, en 2010 se aprobó una ley que es una ley sanitaria, es una ley que habla de salud sexual y reproductiva, a diferencia de la que teníamos en el año 85, que era una ley penal de despenalización de supuestos del aborto. Se pasa a una ley que de lo que pretende hablar es de la salud sexual y reproductiva, en este caso de las mujeres. Eso es un salto cualitativo. La ley de salud sexual no solamente habla del IVE, de la interrupción voluntaria de embarazo, esta es la última parte, digamos, de la ley. Esa ley intenta generar elementos educativos, formativos, de prevención primaria, para evitar esa consecuencia que es la que nadie deseamos, es decir, que tengamos que recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo por haber tenido un embarazo no deseado. Evidentemente, todo lo que estamos oyendo ahora, porque es verdad, no se ha presentado ningún articulado concreto, todo lo que estamos oyendo ahora no nos gusta, no nos gusta porque vuelve a llevar al ámbito penal el tema de la interrupción del embarazo, lo saca nuevamente del ámbito sanitario para llevarlo al ámbito penal, y por lo tanto estamos hablando de penalizar determinadas conductas. Supone una nueva tutela de las mujeres, lo que se está planteando, es decir, las mujeres ya no tienen capacidad de decisión, la capacidad de decisión pasa a otros ámbitos. Esto contraviene un derecho fundamental reconocido por la OMS en las conferencias del Cairo y de Beijing, que es cuando hablaba de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, habla de que una mujer tiene el derecho a decidir cuándo quiere tener sus embarazos, y por lo tanto también, si en un momento determinado no desea tener ese embarazo, tener los recursos adecuados para que ese embarazo no siga adelante. Estos son los elementos que nos preocupan, sin entrar en otros como lo que ha ocurrido ahora en Salvador, que es un ejemplo muy contundente, y que por lo que hemos oído al ministro Gallardón, también sus ideas van por ahí. Es decir, incluso en situaciones de serias malformaciones para el feto o de grave riesgo para la madre, esta ley, por lo menos lo que se ha filtrado, en sus ideas, no va a permitir tampoco de una manera clara ni fácil el que se pueda interrumpir la gestación. Por lo tanto, bueno, yo creo que la doctora Casado lo ha dicho claramente, tenemos una ley que creemos que responde perfectamente a lo que la sociedad demanda, no es nada conflictiva, lleva 3 años en funcionamiento y quedan muchas cosas por desarrollar, nos parece una buena ley. En cualquier caso tendremos que esperar a ver qué pasa con ese futuro proyecto, esas modificaciones. Lo que sí es importante es seguir educando en el ámbito de la educación sexual, valga la redundancia, y también en estas edades en las que nos referimos en el congreso que va a tener lugar en Segovia, porque uno de las justificaciones para dejar de usar métodos anticonceptivos son muchas creencias o mitos que se han ido generando a lo largo del tiempo y que avisan, por ejemplo, de riesgos cardiovasculares en mujeres mayores de 35 años. ¿Todo esto es verdad? ¿Qué tiene de cierto? ¿Qué tiene de falso? Bueno, si te refieres a los mitos, sobre todo por lo que has comentado, referentes a los métodos hormonales, son los que más prensa negra han acumulado y han dado lugar a valoraciones en algunos momentos erróneas.
por los riesgos y por los efectos secundarios que se les han asociado, que siempre han estado por encima realmente de los efectos que pueden tener beneficiosos, no solo en el campo de la anticoncepción. Entonces nosotros queremos que los profesionales sean conscientes de que cuando un médico, un ginecólogo va a asesorar sobre un método anticonceptivo a una mujer, siempre tiene en cuenta sus antecedentes, sus patologías médicas. Cada caso es único, como decía. Claro, entonces cada caso hay que valorarlo como tal. Y si se prescribe un medicamento, en este caso es hormonal, lo vamos a hacer seguramente con unas indicaciones médicas, no solamente porque sea un anticonceptivo. Los anticonceptivos hormonales a lo largo de su historia han cambiado mucho su composición, se han asociado a riesgos cardiovasculares, ya se han desmitificado precisamente los que puedan ir o los que se han achacado a las píldoras anticonceptivas, y se ha valorado incluso por la FDA, la Federación Americana, que muchos de esos efectos secundarios son debidos a otros factores concomitantes que no son los hormonales. El tabaquismo, por ejemplo, es el mayor de ellos y a la gente parece no preocuparle. Sin embargo, nosotros insistimos, en mujeres jóvenes es un riesgo elevado la asociación de tabaquismo y tratamientos hormonales. Es un factor a tener en cuenta. Evidentemente no es que se lo vayamos a prohibir, nosotros como profesionales les informamos efectos secundarios, beneficios, indicaciones o contraindicaciones, y en definitiva ellas van a ser las últimas que toman la decisión, pero nosotros como profesionales, si prescribimos un medicamento es por los efectos beneficiosos que pueda tener en el caso concreto que ellas nos lo demandan. ¿Cuáles pueden ser esos efectos beneficiosos, las ventajas que tenga mantener una anticoncepción hormonal para otro tipo de problemas derivados de la salud sexual de la mujer? Por ejemplo, se me ocurre cáncer de mama, cáncer de útero, muchas enfermedades, complicaciones que aumentan a partir de eso, de los 40 a 35 años. Bueno, precisamente la perimenopausia probablemente sea el momento de la época reproductiva de la mujer en que los beneficios añadidos no contraceptivos de casi todos los métodos, pero especialmente de los métodos hormonales, van a ser más importantes. Habría que diferenciar entre los diferentes tratamientos hormonales, pero en general podemos decir que como impacto inmediato, una de las características fundamentales de la o perimenopausia son las irregularidades menstruales. Por lo tanto, este es el primer beneficio que la mayoría de los métodos anticonceptivos hormonales van a producir, es decir, van a evitar esas irregularidades menstruales y esos sangrados excesivos, van a disminuir los síndromes premenstruales por las oscilaciones hormonales que se producen durante este periodo. En el año 2010, en Inglaterra se hizo un estudio sobre más de 1 millón de mujeres en el que se demostró que globalmente la calidad de vida de las mujeres usuarias previamente de anticoncepción había mejorado respecto a los no usuarias, es decir, que los beneficios globales de la anticoncepción respecto a las mujeres que no las habían usado en su vida eran mejores. En temas tan concretos como los procesos oncológicos, decir que hay una clara disminución del riesgo sobre 3 cánceres muy importantes: el cáncer de endometrio, que es el cáncer del cuerpo de útero, el cáncer de ovario. En ambos casos, además, depende de los años de uso. Cuanto más años se utiliza la píldora, la tradicional píldora, mayor es la disminución del riesgo, y además es una disminución del riesgo que dura muchos años después de haber abandonado la píldora. Es decir, estamos hablando que en el cáncer de cuerpo de útero, incluso 20 años después de haber utilizado la píldora, persiste siempre una mejoría, una disminución del riesgo. Pasa lo mismo con el cáncer de ovario, es un cáncer menos prevalente, pero es un cáncer muy agresivo, y pasa también con el cáncer de colon. Los únicos casos, en el cáncer de mama, hay un ligero aumento del riesgo relativo, sobre todo en mujeres jóvenes. En estos momentos los estudios no aportan tanto a como que la píldora produzca un aumento del cáncer de mama, sino que lo que hace es que tenga una aparición más temprana. Es decir, la discusión va más sobre si puede adelantar el diagnóstico a si verdaderamente tiene un impacto real en aumentar el cáncer de mama. Bien, en estos momentos podremos decir que tiene un ligero aumento del riesgo relativo en mujeres jóvenes, que al ser muy poco prevalente, eso en términos reales, en mujeres reales que tienen cáncer de mama, son cifras muy pequeñitas. Y además lo que sí sabemos es que esas mujeres que han usado la píldora y han tenido un cáncer de mama, generalmente su pronóstico es más favorable, es decir, son cánceres que tienen un mejor comportamiento para esas mujeres. También hay un ligero incremento del riesgo relativo en el cáncer de cuello de útero,
Pero globalmente, y esto es un postulado tanto de la OMS como de todas las guías de práctica clínica, a nivel de cánceres el beneficio es notablemente superior al riesgo que se contrae con la utilización de la píldora anticonceptiva. De todo esto, y más en profundidad, por supuesto, se va a hablar durante los próximos días en el tercer Congreso de la Sociedad Castellano-Leonesa de Contracepción, que se celebra en el Hospital de Segovia y en el que se van a dar cita 150 profesionales del ámbito sanitario, evidentemente, pero de distintas ramas del mismo. Sí, el Congreso se pensó para que profesionales que tratamos la salud de la mujer en sus distintas facetas pues puedan participar y venir a informarse. Está pensado para matronas, médicos de atención primaria, especialistas que vendrán tanto de nuestra comunidad autónoma, de diferentes provincias, como de fuera de ella. Vendrá el presidente de la Sociedad Española de Contracepción y 2 personas más de la Junta Directiva, y haremos unos talleres prácticos para que personas que se han apuntado pues practiquen y conozcan novedades en el ámbito de la anticoncepción. Haremos mesas informativas y de debate sobre distintos aspectos, empezando por los cambios fisiológicos de la perimenopausia. Hablaremos de la Sociedad Española de Contracepción, de sus proyectos, de sus actividades. El sábado será una mañana intensa, con talleres en los que hablaremos del consejo contraceptivo enfocado a esta etapa, la perimenopausia. Se comentarán casos clínicos, se propondrán tratamientos, se valorarán, habrá discusiones, y 2 mesas más en la mañana del sábado, una de anticoncepción en la perimenopausia, normas de uso, mitos en la anticoncepción y la perimenopausia, y una última mesa de beneficios y riesgos de la anticoncepción, donde valoraremos estos últimos aspectos que hemos comentado en situaciones de patología oncológica, riesgo tromboembólico, y también habrá un espacio para comunicaciones orales de compañeros que han aportado sus datos, sus estudios, y de las cuales hemos elegido 2 para premiarlas. De todo esto se hablará, como les decíamos, en el Hospital General de Segovia. Desde aquí esperamos haber resuelto algunas de las dudas que tuvieran las espectadoras que estén en esta franja de edad. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, y como siempre remitimos a las espectadoras a consultar más en atención con su médico las posibles dudas que tengan sobre este tema. Muchas gracias por haber estado aquí. A vosotros, muchas gracias. Nosotros continuamos en Segovia es así después de esta pausa.